Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir como siempre con un fuerte aplauso este segundo y último tema de esta pequeña serie que hemos llamado Jonrón de Vida, saludando a la gente que nos ubica luego en diferido en nuestros programas de radio, especial 97.1 FM y acá en Valencia, y Jesucristo te da vida eterna 88.3 FM. Y la gente que nos escucha también en nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Para ellos un aplauso. Qué bueno tenerles acá también con nosotros. Yo sé, y lo decía hace un momento, que una de las cosas que nosotros hemos querido en nuestra iglesia es que usted se sienta cómodo cuando venga y no escuchar temas que de pronto a usted le cuesta conectarse con toda esa terminología que a veces los pastores usamos en nuestros temas. Queremos hacerlo lo más práctico posible. Y en este tema hemos buscado un punto en común entre nosotros los latinos, que es el tema del béisbol. Yo siempre he dicho que la vida no es un juego, pero la vida es como un juego donde hay reglas, un juego donde hay maneras de hacer el juego. Así es la vida. No vivir de acuerdo a esas reglas nos puede meter en problemas en el juego de la vida. Y para nosotros los venezolanos el béisbol es un deporte bastante conocido. Mire, es tan conocido el béisbol en Venezuela que en Venezuela se juega béisbol profesional desde 1946. Más de 70 años tiene el béisbol como una práctica profesional en Venezuela, y aquí hay franquicias de béisbol que tienen más de 100 años. Hay un equipo más o menos seguido por la gente, se llama Navegantes del Magallanes, así medio lo quieren en esta ciudad, que fue fundado en 1917. O sea, Magallanes tiene más de 100 años como franquicia en Venezuela haciendo béisbol, y otros equipos legendarios como Cervecería Caracas y etcétera, etcétera. O sea, es un tema para nosotros archiconocido. Y me gusta algo del béisbol, y es que cuando yo veo la vida es como el juego de béisbol. Y hay jugadas interesantes en este juego que cuando yo lo aplico a la vida me doy cuenta el por qué algunas cosas funcionan bien y otras cosas también funcionan mal. Ahora, metiéndonos un poco más en este deporte, en el fútbol se gana haciendo goles, ¿sí? En el básquet se gana encestando el balón ese que hay en el básquet, pasarlo por la cesta. En el voleibol se gana haciendo puntos. ¿Cuántas veces colocas el balón en el cuadro demarcado del equipo contrario? ¿Cuántas veces pica el balón allí en ese recuadro, no? Pero en el béisbol hay una sola forma de ganar. No hay otra. Hay una sola forma de ganar en el béisbol. Y en el béisbol se gana, ¿cómo? Dígamelo usted para no decírselo yo. Haciendo carreras. Así es que se gana el béisbol. Así sea por una carrera, pero así es el béisbol. Se gana haciendo carrera. Por eso el béisbol es un deporte que se desarrolla, un juego que se desarrolla en dos escenarios. Usted está viendo un juego de béisbol partiendo de este principio que se gana es haciendo carreras y gana es el equipo que hace más carreras. Hay dos escenarios que se desarrollan en un juego de béisbol. Un primer escenario que se llama defensiva, ¿sí? Allí hay 9 jugadores ubicados en posiciones defensivas. En ese escenario, pues está el equipo que no quiere que le hagan carreras. Si el otro equipo quiere hacer carreras, se va a enfrentar a la defensiva de ese equipo que está en el terreno plantado a impedir que se hagan carreras. El pitcher, el catcher,
el primera base, segunda base, tercera base, señores, todos los que están en el outfield, ellos van a estar allí prestos, equipados, con una herramienta que se llama guante, ¿sabe? Un guante para impedir que esas carreras se anoten. El otro escenario es el equipo que está a la ofensiva. Entonces, 9 jugadores del otro equipo en la ofensiva son ubicados desde el primer turno al 9º turno, de acuerdo a su capacidad de envasarse, de batear, de ubicar la bola, de primero a 9º. Y cada uno de ellos va a tener un turno en esa ofensiva con la idea de hacer carrera. Ese es el béisbol. Cuando tú ves el béisbol de esa manera y lo entiendes, tú disfrutas el juego. Bien sea que tu equipo es el que esté a la defensiva, tú vas a ligar para que tu equipo lo haga bien y haga las mejores jugadas. O si tu equipo está bateando, pues tú vas a hacer bulla y vas a gritar y te vas a emocionar para que tu equipo haga la mayor cantidad de carreras posible. Ahora, esta ofensiva también tiene una herramienta y es un bate. Ahí me quiero detener. Es un bate de béisbol, ¿ok? Ese bate tiene unas características. A nivel profesional, esos bates son de madera. Yo le explicaba eso a los muchachos de la academia en nuestro devocional el viernes, que ese bate, ellos saben más de béisbol que yo, ¿no? Yo llegué como un experto allá a hablar de béisbol a tipos que están preparándose para el béisbol profesional y yo soy pastor. Pero así es Dios, aleluya. Ve, ese bate tiene unas características, tiene una parte delgada que es la parte del agarre, ¿no? Del agarre ahí del bateador. Y tiene una parte gruesa, la masa de ese bate, que es el área de choque de la pelota cuando el bateador le da el swing a la pelota. Una de las cosas que hace a un buen bateador es la habilidad que él tiene de chocar una pelota que viene a 100 millas, estamos hablando de 142 kilómetros por hora, tener la capacidad de verla y chocarla y hacer lo posible de chocarla con la parte más gruesa del bate. Porque el bate tiene esa característica extraña, ¿no? Tiene esa parte de agarre fuerte allí donde el bateador ejerce la mayor presión. Tiene esa parte, esa masa amplia, que es por donde se espera que tú puedas darle y tiene mayor capacidad de salida a la pelota. Pero tiene una parte débil, ¿sí? Tiene una parte débil. Que normalmente cuando la pelota da en esa parte débil, ¿qué ocurre? Se parte el bate. Así que hay muchos bateadores que como que tienden siempre a batear con esa parte del bate y en nuestro argot venezolano le llamamos bate quebrado. ¿Alguna vez tú has a alguien que tú digas, es un bate quebrado? Esposa que dicen, yo me casé con un bate quebrado. O gente expresando eso. No. Cuando esa expresión bate quebrado, mira, caso contrario, es un tipo productivo, una persona productiva. Es un cuarto bate. Es un cuarto bate. ¿Se da cuenta que nuestra manera de hablar está ligada al béisbol? Me tienes en 3 y 2. Ni me sueltas ni me agarras. Ahora, ¿qué sucede cuando no entendemos eso? Y eso lo podemos aplicar a la vida. Porque mira lo interesante que encontré, ¿no? Al igual que los bates, cada uno de nosotros poseemos fortalezas y poseemos debilidades. Mira, en cada uno de nosotros, es como un bate de béisbol. Cada uno de nosotros hay un área fuerte. Tiene que ver con talentos, habilidades, cosas que Dios nos ha dado, fortalezas que Dios nos ha dado, bendiciones que Dios nos ha entregado. Pero también en nuestra vida existen zonas frágiles por donde normalmente tú y yo nos quebramos. Situaciones que se presentan en nuestra vida que nos impiden desarrollar esos números que Dios espera que tú y yo desarrollemos. Porque esa es una noticia que quiero darte. Dios sabe que tú eres un campeón. Y Dios quiere que en tu vida
tú generes la mayor producción de carreras posible. Dios te llamó para ser un ganador, ¿o no? Y el deseo de Dios es que tus números en la vida sean números altos. Pero vas a enfrentarte con una cantidad de situaciones. Primero, tienes enfrente gente que va a impedir que tú anotes esas carreras. Y vas a luchar también con debilidades propias de tu vida, porque eres un ser humano. Vas a luchar con cosas que van a jugar en contra también de eso. Ahora, la pregunta que viene a nuestra mente cuando entendemos esto es: ¿qué está impidiendo en tu vida y en mi vida hacer carreras? ¿Por qué no ganas? Porque hoy cuando te evalúas y tú hoy tal vez te viste en el espejo y dices: oye, mira, llegué a 50 años y mides el averaje de tus logros y te das cuenta que eso que has logrado en la vida no se corresponde con tu potencial, con tus capacidades, con lo que tú puedes lograr. Y de pronto ese escáner que haces de tu vida hoy, esa evaluación interna que haces de tu vida hoy, no te satisface. De pronto ocurre con tu matrimonio, o con tus finanzas, o con tu liderazgo, tu empresa, y tú dices: oye, yo pudiera rendir más. Puedo, tengo la capacidad, las ideas, el talento para yo producir mayor cantidad de carreras. Y estoy llegando a esta edad de la vida, soy un bate quebrado. Y no logro producir esas carreras que yo anhelo y puedo producir. Ahora, el problema no es que no tengas habilidad, porque tienes habilidades. Dios a todos nos ha dado habilidades. El problema no es que Dios no esté contigo. El problema es que algo está pasando que está impidiendo que tú desarrolles esa capacidad de bateo que Dios sabe que tú tienes. Dios te miró, te llamó, te escogió, envió a su Hijo a morir por ti, te trajo a su iglesia, te ha bendecido, te ha ayudado, pero estás metido en algo que en el béisbol llaman slump, ¿no? Ahí, no estás rindiendo al máximo y algo está pasando. Te lo voy a explicar de esta manera. Hay un jugador venezolano de nuestras leyendas del béisbol en Venezuela, Andrés Galarraga. Lamentablemente, pues el equipo Caracas, Señor lo bendiga y lo ayude. Pero mira, Andrés Galarraga, yo investigando un poquito sobre él, cuando a él lo iban a firmar, el mayor problema que tenía era su peso. Era demasiado pesado. Es un tipo que mide 1.91 metros, ¿no? Aparte de eso, llegó a pesar más de 100 kilos. El apodo de Gran Gato es por una cosa extraña que él tiene, que a pesar de su tamaño y su peso, es muy hábil. Y juega dos posiciones calientes, tercera y primera base, y es muy hábil a pesar de su contextura. Es un gato. Y por lo grande es el Gran Gato, ¿no? Pero en sus primeros números, en los equipos primeros que tuvo, no reflejaba lo que se esperaba de él. No era lo que él podía producir. Así que su paso por Montreal y luego por Cardenales de San Luis, los números registrados, aunque eran buenos, no eran los números que se esperaban de un prospecto como él. Mira lo que encontré. Por eso es bueno leer la historia. Resulta que su coach de bateo en Cardenales de San Luis, un señor ya fallecido, se llama Don Baylor, es el gerente que llaman, manager, el director técnico que llaman para un nuevo equipo en las grandes ligas. Cuando se crea la ley de expansión de los equipos de grandes ligas, crean una nueva franquicia llamada los Rockies de Colorado. Esa nueva franquicia toma como manager a Don Baylor, que había sido coach de bateo de Andrés Galarraga. Y una de las condiciones que él colocó fue contratar a Andrés Galarraga. Digo, mire, hay que traer ese hombre a los Rockies de Colorado.
Cuando revisan los números dicen, pero ¿por qué vamos a traer a un hombre que sus números no son tan importantes? Él dijo, tráiganlo, que ese es en este momento es el mejor bateador de todas las grandes ligas. Y si yo le digo que lo traigan, tráiganlo. Y lo trajeron. Mira lo que hizo Don Baylor con Andrés Galarraga. Le digo, ven acá, tienes que ir al oftalmólogo porque muy probablemente tengas algún problema en tu visión. Eso te está impidiendo ver la pelota con mayor claridad. Y lo segundo, tienes que cambiar tu mecánica de bateo. Y tienes que colocarte frontal al pitcher. Y le colocó a Galarraga una posición, una mecánica de bateo. Usted recuerda, usted igual que yo en edad, ¿verdad? y él adoptó una mecánica de bateo antes que el pitcher iniciara ya, que el frontal, que le permitía ver al pitcher con los dos ojos. Con los dos ojos. Y ver toda la mecánica del pitcher. Y eso le permitía también ver el panorama de la defensiva para saber ubicar los lanzamientos, los batazos. Pero otra cosa más, eso lo ayudó a él a lidiar con los lanzamientos pegados. Era débil en los lanzamientos pegados. Y entonces eso le permitió a él resolver ese problema de los lanzamientos pegados y tener una mayor capacidad productiva. ¿Sabes qué sucedió ese año? Andrés Galarraga tuvo un promedio de 370 al bate. Por hoy es uno de los promedios más altos de un latino en las grandes ligas. Ese año Andrés Galarraga conectó 22 honrones, impulsó 98 carreras. Ahora yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Qué está impidiéndote a ti hacer carreras? ¿Sí? Porque tiene que pasar algo. Tú eres un campeón. ¿Dios está contigo o no está Dios contigo? ¿O el Señor se fue de carnaval? No, está contigo. ¿Dios te ama a ti o no? Y tiene sus bendiciones, todo. Y Dios, su Espíritu Santo, Dios lo envió a tu vida, ¿o no? Tienes una cantidad de elementos a tu favor. Eres parte de la familia, de una familia iglesia. Tienes gente que te aprecia, que te valora, que te estima, que ora por ti. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa que no estás anotando carreras? Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. ¿Qué pasa que en los últimos años tu vida ha sido un ciclo de perder y perder? ¿Sí? No como la canción de Rey, no sigue siendo el rey. Las piedras del camino te sacan del camino y no te enseñan ningún destino tampoco. Y entonces tu vida ha sido una vida de error tras error. Y no estás generando la productividad que Dios quiere que tú generes. ¿Qué está pasando? ¿Será que tienes que cambiar tu mecánica de bateo? ¿Hay algo allí que te está restando visibilidad en la vida? Te están entrando curvas y rectas por todos lados y tú te quedas con el bate al hombro. ¿Qué pasa? Que no estás aprovechando tus oportunidades. ¿Qué pasa? Que tu matrimonio no es lo que puede ser. Y tus logros no son lo que pueden ser tus logros. ¿Qué te está impidiendo hacer carreras? Así que yo quiero contarte hoy una historia que tal vez puede ayudarte a ti y a mí a descubrir qué es lo que está pasando. ¿Te gustaría? Ven la próxima semana. No, es hoy te lo voy a decir. Ve bien. Hay una historia en la Biblia, tú la conoces. Mira, es una de las historias archiconocidas de la Biblia. Si estamos hablando en un argot de béisbol, tal vez este hombre del que les quiero hablar hoy es un Hall de la Fama. ¿Sí? Un Hall de la Fama, el rey David. Estamos hablando de uno de los reyes más conocidos y queridos y amados del pueblo de Israel. Con David siempre, cada vez que hablamos de él, nos hemos quedado con la historia de David y Goliat. Tal vez eso es como que la credencial que usamos cada vez que nosotros hablamos la historia de David y Goliat. Pero mira, la historia de David y Goliat está llena de muchas cosas. La historia de David está llena de muchas cosas y no solo de David y Goliat. Hay algo interesante que encontré en la historia de David. Es que la historia de David es una de esas historias
incongruentes de la Biblia. La Biblia está llena de historias incongruentes. Así que cuando leas la Biblia, vas a encontrarte historias de hombres que mataban a un león, ¿sí? Arrancaban las puertas de una ciudad con las manos, enfrentaban un ejército con una quijada de burro y mataban 300 filisteos y después caían rendidos a la sutileza de una mujer y le sacaban los ojos y le cortaban el pelo. O vas a encontrar en la Biblia a un tipo que ora y cae fuego del cielo y quema un altar y una cosa tremenda y el Dios del fuego. Y de ahí sale y se mete en una cueva deprimido diciendo, no puedo más, ¿sí? No aguanto más. Deprimido, sintiéndose morir. Es extraño eso en la Biblia, es extraño. Y vemos a este hombre que derrota a un gigante, que se convierte de la noche a la mañana en un personaje del momento, que se convierte en el yerno del rey, en el comandante de todos los ejércitos de Israel, de quien empezaron a escribirse canciones en Israel. Y cuando él entraba en Israel, salían las doncellas de Jerusalén cantando, entonando las letras de esas canciones. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Sí? Era el hombre del momento. Número 1 en el top 10 de Israel. ¿Sí? Y en medio de esa gloria tremenda, y ahí es donde tú y yo nos detenemos, en esas glorias tremendas de David. David bateando 400 de averaje. David sacándola de jonrón con 3 envases. David, el hombre del momento. Cuando entraba David, señores, se acababa el juego. El hombre ahí, ¿verdad? El hombre de los números. El hombre del averaje alto. Y cuando está en su mejor momento, en su momento de gloria, con sus mejores números, con un ejército tremendo, conquistando a las naciones vecinas, ensanchando al reino de Israel, David el superpoderoso, aparece en esa historia gloriosa este episodio. Y es un episodio extraño. Es un episodio de un día en donde él, David, dulce cantor de Israel, el tipo que tocaba un arpa y se iban los demonios, el tipo que había matado a Goliat, el tipo que ya a esta altura había escrito salmos, el tipo del quien escribían canciones las doncellas, mete la pata un día y en un día se lanza por el frente más de 4 de los 10 mandamientos de Moisés, en un mismo día. Así, en un mismo día codicia a una mujer que no es su esposa. Está en su casa, mete el ojo. ¿Ves? Tú conoces, tú has leído esa parte. Es un David actuando como tú y como yo. Sí, como tú y como yo. Así que no te sorprendas de David. Dile más bien, ¿te pareces tanto a mí? ¿Verdad? Y en un día, en medio de todos esos logros y todas esas bendiciones que David tenía, codicia a la mujer del vecino. Se acuesta con ella. Manda a matar al esposo. No, pero primero fabrica un falso positivo. Intenta fabricar un falso positivo. Y en vista que no lo logra, manda a matar al esposo de ella. O sea que ese asunto de no codiciarás, no adulterarás, no matarás, no mentirás, David lo pasa por encima de todo eso en un día. David, el hombre sobre quien estaba el Espíritu de Dios. Es una historia extraña en la Biblia, ¿sí? Pues se supone que de David no se esperaba algo así. No se espera algo así de un hombre con las credenciales y con las características y todo el potencial que David tenía, ¿sí? Y que Dios le había prometido, porque Dios estaba con David. Tú ves cuando lees esa historia en la Biblia, aparece allí en 2 de Samuel, capítulo 12, empieza a leer esa historia. Tú lees el momento en que un año después de ese acontecimiento, Dios envía
a casa de David un profeta que, dicho en venezolano, le saca los trapos al sol a David. Le cuenta la historia a David de un hombre rico, tú lo has leído, ¿verdad? Que tenía cientos de ovejitas y animales, pero que tenía un vecino pobre, que solo tenía una ternerita. Y a este hombre rico le llegó visita y en vez de matar de su gran rebaño, fue y le quita la única ternerita al pobre y la mató para dársela de comer a su invitado. Y entonces Natán, el profeta, le dice: yo necesito que tú me hagas juicio a esto y que a este hombre lo llevemos a juicio y que tú sentencies lo que hay que hacer con este hombre. Y el David va y le dice: te digo que ese hombre merece morir. ¿Sí? Y Natán le dijo: bien chévere que lo dices tú y no lo digo yo. Pero yo quiero decirte que ese hombre eres tú. Y allí, por revelación de Dios, le sacan los trapos al sol al pobre David. Lo ponen contra la pared. Pero mira esto interesante que encontré en la historia, ¿no? Al salir de ahí, Natán, el profeta, David cae en una especie de encuentro con Dios. No fue depresión ni culpa, no, fue encuentro con Dios. David se siente desnudo ante Dios. Y es en ese escenario en que David escribe el Salmo 51. Yo te invito a que en la semana te tomes un tiempo y tú puedas leer ese salmo. Es un salmo que David escribe luego de las... Natán sale y David va y escribe el Salmo 51. Era un poeta el tipo. Y en ese salmo David nos deja un retrato interesante de algo que yo quiero compartirle con ustedes hoy en el 2024. Mira, David en ese salmo es una especie de canto de arrepentimiento, de confesión al Señor. Pero cuando lo lees te das cuenta, David hace un viaje a lo más interno de David mismo. Y dice, verso 5, yo sé que soy una maravilla. ¿Qué dice? Soy pecador de nacimiento. Y también sé que así pecador me concibió mi madre. David en este solo versículo de ese Salmo 51 nos revela algo interesante. David no se calla mentira. Él dice, esto que me ha pasado es el resultado de un problema que hay en mí, de una debilidad estructural que hay en mi vida y que se está reflejando a través de cosas como esta. Yo soy un pecador, arrastro un problema en mi vida desde mi nacimiento. Y David entonces nos revela esto, que es una realidad en todos nosotros. Esa lucha que existe en tu vida y en mi vida con debilidades y fallas del carácter. ¿Ves? Somos como un bate de béisbol. Áreas muy fuertes de nuestra vida y áreas muy frágiles, débiles de nuestra vida. Pero quiero explicarte algo. A veces cuando yo hablo con algunos caballeros, ¿no? Y ellos me dicen, oye, pastor, lo que pasa es que mi debilidad son las mujeres. Yo no puedo ser evangélico. O mi debilidad es el alcohol. Yo lo que trato de explicarle a ellos es, mira, no es así. Es un problema mucho más profundo todavía. El problema del alcohólico no es el alcohol. Así como el problema del mujeriego no son las mujeres. Ni el problema del drogadicto es la droga. El gran problema es ¿por qué bebes? ¿Por qué fumas? ¿Por qué te relacionas con personas con quien no debes relacionarte?
¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema de fondo? Porque beber, fumar, acostarte con alguien es un acetaminofén, un ibuprofeno, un analgésico del verdadero problema que hay en tu vida y en mi vida. El verdadero problema que se esconde en las sombras y que tú y yo muchas veces ocultamos. De ese problema no hablamos. Hablamos de la punta del iceberg, pero no hablamos de lo que está en el fondo. He ahí la diferencia entre debilidades y fallas del carácter. Las fallas del carácter tienen que ver con, entendiendo que carácter es lo que yo soy realmente, pero las fallas del carácter tienen que ver con licencias que tú y yo nos permitimos en hacer cosas que tú y yo sabemos que no debemos hacer. Y que tú y yo sabemos que transitar por allí es peligroso, es dañino, nos afecta tanto a nosotros como a la gente que nosotros más le importamos. Ahora, ¿qué sucede? Que aún sabiendo yo que no me conviene, aún sabiendo yo que me hace daño, aún sabiendo que me estoy autodestruyendo, aún así lo hago. ¿Por qué soy frágil ante eso? ¿Por qué David podía enfrentar a un gigante? ¿Por qué David podía enfrentar un ejército y salir victorioso? Inclusive enfrentarse a un demonio con un arpa. ¿Y por qué cae derrotado ante el encanto de una mujer? Es incongruente, ¿verdad? Entonces David dice, hay un problema interno en mí. Hay un rollo en mi vida que va más allá de lo que ha ocurrido hoy. Hay un problema profundo que me hace débil ante estas cosas y tengo que tratar con esto. ¿Sí? Esta falla del carácter de David era el reflejo de un problema tremendo en David. David por un momento se olvida de quién es. Y ahí empiezan nuestros problemas. Cuando tú y yo nos desconectamos de quiénes somos tú y yo. Eso es carácter. Carácter es lo que yo soy, donde quiera que yo esté, sin importar quién me esté viendo. Yo duré años viajando a República Dominicana y nadie me conocía. Así que yo me podía parar por allá en una licorería. Mira, dame una Presidente ahí. Así se llaman las cervezas allá. Aquí nadie me conoce, ¿no? Carácter es saber, yo soy quien soy donde esté. ¿O no? ¿O es que eres una cosa cuando te está viendo la gente de la iglesia y eres otra cosa el viernes cuando sales con tus amigos? No, carácter es que tú eres lo que eres donde estés. Y una falla del carácter es que te desconectas de eso. Y empiezas a comportarte de formas y maneras totalmente distintas, incongruentes con lo que tú eres. ¿Me explico? Por eso es que Natán, en su conversación con David, de parte de Dios, le dice esto. Mira, verso 7. Le dice, Dios, a través de Natán a David, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo. Puse a sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Mira las preguntas que Dios le hace. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. En venezolano se lo digo. ¿Tú eres loco o qué? O sea, es lo que Dios le está diciendo.
¿Qué es lo que a ti te está pasando, vale? ¿Eres loco es qué? Así que decimos los venezolanos, ¿verdad? Oye, si yo te he bendecido, si yo he estado contigo, te he entregado todo y tenía en planes darte mucho más, ¿cómo es que tú haces eso? ¿Cómo te desconectas por un momento de todo lo que eres? ¿Por qué haces cosas que van en contra de lo que tú eres? ¿Por qué cuando nadie te ve dices, esta es la oportunidad? ¿Por qué tú y yo una y otra vez nos vemos involucrados en decisiones, en relaciones? Para usted contar la larga lista de cosas que no se relacionan con lo que tú y yo somos y con lo que Dios tiene para ti y con lo que Dios tiene planificado darte. Porque Dios tiene planificadas muchas cosas buenas para ti. Porque las fallas del carácter están evidenciando una debilidad más profunda en tu vida. ¿Ok? Hay un problema más en el fondo. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Y ese comportamiento está conectado a una debilidad, que es la parte más frágil de tu vida. Tal vez sea esa la razón por la cual una chama que viene de un hogar donde su papá no estuvo y estuvo ausente, ahora ella quiere relacionarse con hombres adultos para tratar de llenar en su vida ese vacío. Ahora entiendo por qué personas que vienen de hogares carentes de afecto, de aprobación y aceptación, tratan de encontrar en el alcohol, en la droga, en el sexo y en relaciones tóxicas un analgésico para calmar esa rabia y ese dolor que arrastran en sus vidas. Ahora entiendo por qué una persona que viene de un hogar con falta de aprobación y de logros, ahora en su vida adulta quiere mostrarle a la gente, llamar la atención de la gente con sus logros. Y por eso quiere exhibir sus logros. La ropa que usa, el lugar donde vive, las cosas que alcanza. E inclusive relaciona aceptación, felicidad, estabilidad, tanto con logros, que no le importa obtener cosas, así sea por vías ilícitas. ¿Te das cuenta cómo está conectado eso con un problema de fondo? Así que David ese día, cuando Natán habla con él y se va, David va ante Dios. Y la conversación de David con Dios en ese salmo es: yo sé que hay un problema mayor en mí. Hay un problema de fondo. Hay un área frágil en mi vida que se está evidenciando a través de cosas como esta. Por eso la pregunta, es la pregunta que quiero que te lleves. No te acuerdes de nada más del mensaje. Acuérdate solo de esa pregunta y logré mi objetivo. ¿Qué te está impidiendo hacer carreras? ¿Qué te está impidiendo tener el averaje que se espera de ti? Tener los números que se esperan de ti. ¿Qué te está impidiendo alcanzar lo que el Señor quiere entregarte? ¿Por qué no estás peleando el campeonato de bateo y estás en los peores récords de la liga cuando tú eres un campeón y el Señor está contigo como poderoso gigante? ¿O no? Habitas al abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente, ¿o no? Pero ¿por qué eso no se refleja en tu diario vivir? Es una buena pregunta. Oye, verso 7, mira lo que David le dice a Dios. David dice:
Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Yo te quiero confesar algo. Por años, por muchos años, yo estuve cometiendo un grandísimo error con este versículo. Hoy me arrepiento públicamente. Pero hubo un momento cuando yo predicaba acerca de este versículo y decía que lo que David quería decir de purifícame con hisopo es: coloca tu hisopo, introdúcelo hasta lo más profundo de mi vida, donde nadie puede llegar. Suena poético, ¿verdad? Pero es falso. Borre eso. No quiere decir eso. Hisopo era una planta. Eso lo descubrí hoy. Qué cosa, ¿no? Lo que es internet. Hisopo era una planta. Era una flor. Lo más parecido a esa flor es una hortensia. ¿Sí? Y la usaban en los rituales religiosos para esparcir la sangre del sacrificio sobre el oferente. ¿Recuerdas aquella historia de Egipto cuando Dios dijo: marquen las ventanas y las puertas con hisopo? Sí, entonces era esta planta, esta flor bañada en sangre, y comenzaron a marcar las ventanas y las puertas con la sangre de un cordero. Se utilizaba en los rituales de expiación. La utilizaban los sacerdotes para declarar sano a un leproso. Luego que el leproso era sano, él debía ir y presentarse con una ofrenda ante el sacerdote, y uno de los rituales era con hisopo, se esparcía sangre sobre ellos. Ese acto simbolizaba el sacrificio de Jesús en el Calvario. Tenía esa simbología ese acto. Cuando revisas este versículo donde David dice: purifícame con hisopo, rocíame con sangre y lávame más de mi maldad y yo quedaré más blanco que la nieve. Lo que David nos está revelando es que solo la gracia de Dios tiene el poder de lidiar con esas cosas. Solo Dios sin su gracia. Pero sí, luego dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué más? Y renueva un espíritu firme dentro de mí. Yo no veo en esa oración, David: Señor, pero que tú mudaste a Bexabé al lado de mi casa, papá. No pudiste haberla colocado en otro lado. Tú sabes que yo soy débil ante esos encantos. ¿Cómo dejó el aguardiente? Tantas licorerías que hay en Flor Amarillo. Donde quiera hay un bumbum los viernes. Yo no puedo contra eso. ¿Cómo puedo ser honesto yo en este país cuando este país es tan corrupto? Aquí todo es un tumbe. Aquí hay 30 millones de venezolanos donde 15 se acuestan una noche pensando cómo embromar a los otros 15 millones todos los días. ¿Te das cuenta que el problema del borracho no es el alcohol? Que el problema del mujeriego no son las mujeres. Que el problema del deshonesto no es un país corrupto, es su corazón y es su espíritu. Porque tú puedes vivir en un país bañado en alcohol y aún así estar firme, porque tienes un espíritu firme. Porque tú puedes moverte, rodearte de todas las cosas que puedan representar una tentación para ti. Eso puede ocurrir y me puede ocurrir a mí. Pero si en mí hay un corazón limpio y hay un espíritu firme, yo tengo mejores averajes cuando me toque parar en el cajón de bateo. Amén. Tengo una mejor mecánica para batear. Porque puedo ver esas rectas que se están lanzando a 98 y a 100 millas por hora. Porque el problema está en mí. Y David entiende que el único que puede llegar hasta ese corazón y ese espíritu es el Señor. Y necesitas, en otras palabras, al Señor en tu vida. Porque solo no puedes. Amén. Solo no puedes. Dios es el único que puede llegar hasta allí. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ya estoy entrando ahí en la recta final de esto. ¿Qué debo hacer?
Sencillo, hay una palabra clave. Me gustan las tracciones en los carros, ¿sabe? Hay carros que son tracción delantera y hay carros que son tracción delantera y trasera, las que llaman 4x4, ¿no? Y entonces en momentos difíciles del camino, accidentados, tú puedes activar ese 4x4. Bueno, hay una forma de activar esa tracción 4x4 en tu vida. Un switch. Se llama ríndete. ¿Aló? ¿Quieres leerlo en voz alta? Ríndete. Mira, en un momento de esos que uno le mete al loco en la vida, ¿sí? Yo tuve una conversación con un hombre que admiro profundamente, un hombre que Dios colocó en mi vida como una bendición, hombre sabio que apareció en mi camino y me ha acompañado los últimos 26 años de mi vida. Mi suegro, un viejo que yo amo profundamente. Y una de las cosas que yo admiro siempre de mi suegro era su capacidad de ser tan asertivo a la hora de decirte algo, ¿no? Y un día estoy hablando con él sobre esto que me sucedió. De alguna manera, lo que le contaba estaba cargado de vergüenza, de arrepentimiento, de dolor. Yo era como un David en el Salmo 51, hablando con él sobre esa situación. Y el suegro tomó aire y me lanzó una de sus frases filosóficas. ¿Sí? Me dijo, mira, Carlos, en la vida hay personas que cometen errores, pero también hay sinvergüenzas. ¿Ok? La diferencia entre el uno y el otro es que el que comete errores es el que los reconoce, los confiesa, busca ayuda, le duele haber hecho eso y decide salir de ahí. Y el sinvergüenza, como que se siente héroe, relajado y en nada le preocupa hacer lo que hace y nunca hace nada por salir de ahí. ¿Sí? En tu vida pueden ocurrir un montón de cosas. Fue lo que me quiso decir el suegro. Es probable que alguna debilidad por ahí en tu vida, cosas con las que tienes que lidiar delante de Dios, estén presentes en tu vida, pero no te quedes ahí. Esa no tiene que ser tu realidad perpetua. Tú puedes salir de ahí y tú puedes superar eso. Y tú puedes venir como David ante el Señor y decirle, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo te estoy dando la buena noticia que tus números pueden cambiar. Ahora, ¿cómo cambia esa historia? Cuando te rindes y cuando reconoces que solo no puedes, que necesitas ayuda. Primero necesitas al Señor. Tal vez necesites ayuda de un consejero, de alguien con quien tú te puedas sentar y hablar de eso que te está sucediendo. Y en los casos más extremos, probablemente necesites la ayuda de un profesional para lidiar con esas cosas que han generado esa falla estructural en tu vida que te hace tan frágil ante las cosas que te están sucediendo. Pero todo empieza cuando te rindes. Cuando tú reconoces que tienes un problema, cuando tú sabes que solo no puedes y que necesitas la asistencia de Dios y la asistencia de otras personas. Y yo por experiencia propia he conocido que cuando nos rendimos es cuando Dios actúa. Amén. Cuando nos rendimos es cuando Dios actúa. Y cuando tú y yo bajamos la guardia y nos rendimos ante Dios, es cuando Dios actúa en nuestras vidas. Por eso me encanta que la historia de David, el capítulo David y Betsabé, no fue el capítulo final. Hay mucha historia por delante. ¿Sabes cuál fue el capítulo final de la historia de David? Lo encuentro en la Biblia. Primera de Crónicas 29, 26. Dice, David, hijo de Isaí,
reinó sobre todo Israel. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel 40 años David. Y luego dice el cronista, y murió muy anciano y entrado en años, en medio ¿de qué? De grandes honores y riquezas. Y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. Y todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. O sea, David fue al hall de la fama. Y sus números al final de su vida fueron los que Dios tenía planificado para él. La manera en que concluye la historia de David no fue fracaso, fue victorioso, rodeado de honores, de logros, con averajes altísimos, ¿sí? Y fueron tantos los logros de David que 3 personas tienen que escribir su historia. 3 cronistas tienen que escribir su historia. Yo te digo, este es el final que Dios quiere para ti. Dios no quiere que tu historia termine como estás hoy. No, Dios no quiere eso. Dios tiene el poder de cambiar esa historia. Y que al final de la historia de ti se hable con honores. Dios quiere que tú alcances la posición que Él tiene para ti en la vida. Porque los planes de Dios, lo que Dios tiene en mente es que estos números también sean tus números. Y así que se hable de ti como un tremendo papá, como una tremenda persona, como alguien también digno del hall de la fama, que alcanzó los números que Dios sabía que tú podías alcanzar. Y Dios quiere darte la oportunidad de superar todas esas cosas que por años se han robado tus más grandes bendiciones. Dios quiere cerrar esa puerta por donde se han ido tus mayores logros. Dios quiere cerrar el desagüe por donde se ha ido el río de tu bendición. Dios quiere que te rindas, que vuelvas a Él, que reconozcas que solo con su ayuda puedes lograrlo. Porque el plan que Dios tiene en mente, lo que Dios tiene en su corazón contigo, es que tú le des un jonrón a la vida. Eso quiere el Señor, amén. Que tú le des un jonrón a la vida. Y que cuando se hable de ti, se hable en otros términos. Pregúntate, ¿qué te está impidiendo anotar carreras? ¿Qué te está menguando el averaje? ¿Qué es eso que te está robando tus bendiciones? ¿Quieres estar en pie allí donde estás? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.